poder en la sangre del Calvario fluyó, el Cordero de Dios por mí murió. Un lindo hotel, un buen escenario. Llevamos 10 años haciendo exactamente lo mismo. Para los que no me conocen, mi nombre es Charles Montoya y me siento feliz de pastorear una hermosa congregación que esta mañana dice amén. ¿Amén? El título del mensaje, amados hermanos, esta preciosa mañana, el Señor ha estado con nosotros, es Comprendiendo el Futuro. ¿Amén? Por ahí las pitonisas y los agoreros dicen, me gusta ese mensaje, Comprendiendo el Futuro. Gloria al nombre del Señor. Amén. La mayoría de las personas les gusta comprender el futuro y van a que le lean la carta o el tabaco o el chocolate o el tinto. Pero hay un versículo en la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, el capítulo 32, el versículo 29, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, inicia con unos signos de exclamación. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del futuro que les espera. Voy a orar. Cierre sus ojos. Es necesario que oremos. El ambiente esta semana ha sido enrarecido por las potestades demoníacas que han recorrido cada ciudad con una imagen de santería, evocando espíritus de demonios, evocando espíritus de violencia en los barrios, en los escenarios donde se hicieron estas romerías, donde quemaron incienso a la idolatría. Así que cúbrase con la sangre de Cristo. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos, por favor. Bendito el Señor. Levante una manito al cielo esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Tu presencia es el cielo para mí. Te estoy adorando y te estoy invocando, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, reconociendo que tú eres el Santo de Israel, que no hay otro Dios como tú. Públicamente, desde este escenario, desde este recinto, proclamamos a Jesús como Dios de dioses y Señor de señores. Jesús el Señor es nuestro pastor, ahí está la presencia del Señor. Bendita su gloria. Levante su mano, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar, bienvenido a mi vida. Toma el control, Santo, toma el control. Que 2 o 3 ya están adorando, que 2 o 3 ya están bendiciendo. Amén, aleluya. Precioso. Oh sí, es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. ¿Podría levantar tu mano? El ambiente está precioso. Así es, con su mano levantada, invocando el nombre de Dios. Ustedes son el coro de alabanza, que el coro de alabanza ejecute esta canción. Ahí están, se rompen las cadenas. Eres el guardador, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Cantamos, oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Un aplauso al Señor esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Habíamos hablado la semana pasada en la estructura a los aspectos sensibles
o de la sensibilidad en la descripción de los seres humanos, hablamos del alma humana y podríamos decir que son conductos a través de los cuales llega la misericordia de Dios a todo el mundo y además lo crea el mundo. Habíamos hablado, amados hermanos, acerca de la mente, de la emoción, de la conducta del hombre, y estábamos diciendo que el más elevado es el mental o la mente, y dimos una cantidad de versículos bíblicos en Isaías, en Tesalonicenses, en Judas, en Hebreos, en Deuteronomio, donde hablábamos acerca de la importancia de tener ese yelmo, ese protector en nuestra cabeza, bendito el nombre del Señor. Habíamos dicho también que más mi justo por la fe vivirá, y que el justo se conoce por cómo se conduce, y su muestra o su ofrenda, la ofrenda, el fruto de labios que puede dar delante de la presencia del Señor. Un justo viene a la congregación de los santos con una ofrenda, y esa ofrenda es un fruto de labios, amén. Es levantar nuestras manos santas sin ira y sin contienda, y es tener un espíritu contrito y humillado delante de la presencia del Señor. Me gusta esa frase, contrito y humillado. Diga conmigo, contrito y humillado. Hágalo mejor. No quiero insultarle. A la persona que tiene al lado, dígale, contrito y humillado. Sí puede dar un codacito como para que se sintonice. Contrito y humillado. Faltan algunas voces. A ver, contrito y humillado. Y entonces dice que ninguno se presentaba delante de la presencia del Señor con las manos vacías. En un estado completamente natural, el justo lleva una ofrenda sin pensarlo, y ni dando ni haciendo ecuaciones necias, porque él es así influenciado por la luz de Dios en su mentalidad. O sea, el justo la tiene clara, punto. El justo sabe para dónde va. Y dicen los tecnócratas que esto se llama conducta, o en su psiquis, dice, o en su mente. La palabra del Señor dice que usted, por imbécil y por atorrante que parezca, si se convierte al Evangelio, tendría la mente de Cristo. Así que hay esposas que dicen, ay, que mi esposo no, es un cabeza duro. Por decirle atorrante, le está diciendo cabeza dura o cabeza hueca. Pero órele al Señor que su esposo o que su esposa tenga la mente de Cristo, para que sea o una mujer prudente, mujer virtuosa, quien la hallará, o un hombre sabio y sensato, quien lo hallará. Bendito el nombre del Señor. Así que muchos de nosotros en la peregrinación que tenemos en el mundo tenemos que salir de la necedad. Los tecnócratas en el vocablo, en los tecnicismos, pues dicen de la estupidez, de la atorrancia mental, espiritual, que algunos optan por vivir. Nosotros tenemos la mente de Cristo. También hablamos en Efesios capítulo 3, versículo 4 y 5. Estoy repitiendo el mensaje de hace 8 días, que por revelación, dice Pablo, me fue declarado el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, pero ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios. Un misterio glorioso, donde venimos a adorar a un Dios que está vivo. Amén. Un Dios que no nos deja mover. Personas que han ido y han venido, pero el pastor siempre está. Personas que se ausentan por 1 o 2 años, pero el pastor, si Dios lo puso, siempre estará. Amén. Si no es un asalariado, porque al asalariado, cuando le quitan los millones que le dan, se va. Dice, no me voy a ganar estos líos y estos problemas gratis, porque nadie pastorea gratis. Bendito el nombre del Señor. Sigamos más bien. Y entonces dice que la mente, que la emoción, que la conducta, que la fuerza, que la sabiduría, que el entendimiento y el conocimiento está registrado en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, lo da el Espíritu Santo. Cuando una persona está llena del Espíritu Santo, posee la mente, la emoción, la conducta, la fuerza, la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento, simplemente para andar por las veredas de la vida. Decíamos que el Evangelio es un mundo hostil, que cuando entras a los linderos espirituales es un planeta hostil, donde si no entras con la armadura vas a ser destruido, te vas a desintegrar molecularmente, porque no estás preparado para la presión que se ejerce en el mundo espiritual.
Y el mundo espiritual, decíamos, es para los valientes. Y decíamos con fuerza y con coraje lo que dice la Biblia: el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan, lo toman por la fuerza. Porque el mundo también tiene sus titanes. Amén. El mundo también tiene sus gigantes. ¿Recuerdan ese gigante al cual enfrentó? ¿Alguien me ayuda, el autor de la Biblia? David. Gracias, pequeño. David enfrentó al gigante Goliat. Bendito el Señor. Y cogió y tomó una honda y la lanzó, unas piedras que había tomado de un arroyo. Y el asunto era que esas pequeñas piedras tenían la fuerza de un misil. Bendito el nombre del Señor. De una M60, los que estuvieron en el ejército, y perforó el yelmo que traía este gigante. Y cuando cayó al piso, anonadado o golpeado por ese misil que salió desde el mismo cielo para derribar la hueste de maldad que estaban desafiando al pueblo del Señor, que tenía la mente del Señor, porque era el dulce cantor de Israel y ya estaba aproximándose en el futuro a ser llamado el dulce cantor, el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Tomó esa iniciativa y Dios lo defendió y enfrentó al gigante titánico, lo derribó, y cuando lo derribó fue y cogió la espada y le cortó la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? También estamos hablando del aspecto emocional, y que ese aspecto emocional está la bondad, la belleza. Estoy hablando de alguien que está lleno del Espíritu Santo, y en esa contemplación de la belleza podríamos decir, o estábamos diciendo, que se contemplaba la hermosura de Jehová al inquirir en su templo. Bendito el Señor. Habían salmos 42:1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Lo recuerdan? Todo eso ya lo habíamos enseñado. Salmo 84, versículo 1 y 2, que en cada fuerza de la mente también hay una experiencia interior. Bendito el nombre del Señor. Estoy repitiendo, en cada fuerza de la mente hay una experiencia interior. Me gusta predicar estos mensajes para mentes brillantes. Y nos lleva al libro de Cantares, el capítulo 2, el versículo 4 y 5, donde dice: Él me ha traído a la sala del banquete, y su estandarte sobre él es el amor. La alegría más espiritual es la alegría porque la persona ha captado, la persona ha capturado la luz divina. Dice Juan capítulo 8, versículo 12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que estará alegre porque estará viendo. No sé cuántos de ustedes todavía están eclipsados, o sea, no están en completa oscuridad, sino que hay pequeños reflejos de luz en su interior. Les invito, amada congregación, a que sirvan al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de la Biblia que ilumina tu interior. Personas que andan en oscuridad, por eso hablábamos de la locura, del desvarío, de personas que entran a unos estados donde uno no explica el comportamiento de las personas, y uno dice: pero esa hermana, ¿por qué está actuando así? O ese hermano, ¿por qué está actuando así? Es porque no ha sido permeado por la luz preciosa de la vida, la luz del Señor. A su nombre sea la gloria. El Señor dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz, y tendrá la luz de la vida. ¿Cuántos necesitan luz en su vida? Hay mundos tan oscuros, bendito el Señor. Amén. Incluso en las casas. Me asustan esas casas donde uno entra y uno dice: prendan la luz. No, es que el foco se quemó hace 2 meses. O esos baños donde usted entra y no hay luz, porque el bombillo hace 3 meses se quemó, y el nido de lagartijas, de arañas y de escorpiones. No sé si esas casas ya no existen, eso era cuando yo era pequeño. Amén. Pero si en tu cuarto no hay una luz, es tiempo de que invites al Señor a que entre a tu corazón y irradie la luz de Cristo. Que nada te derribe, que nada te acompleje, que nada te dañe, que nada te detenga, sino que en tu casa haya luz, la luz del Evangelio. Oh, a su nombre la gloria. Yo soy la luz del mundo, bendito el nombre del Señor. ¿Se acuerdan cuando iban a esas capillas que eran como lúgubres y oscuras? Y uno entraba y era el olor a humedad, el piso era frío, bendito el Señor, y a la entrada había un cementerio. Y decían: aquí es el osario, aquí están los de papito, aquí están los de mamita, aquí están los del niño que murió cuando tenía 1 año,
y lo enterramos ahí. Pero el Señor es un Dios de vivos, amén, y no es un Dios de muertos. Por eso cuando la iglesia se reúne, viene a adorar al Señor y adorarlo en espíritu y en verdad. Porque cuando usted sale a la luz, lo primero que la luz hace es que, bueno, a los arcos, a ver un ojo azul que haya por ahí. Lo primero que hace la luz es herirte los ojos. Bendito el Señor. Y usted hace así, pero luego usted ve la claridad del océano. Y usted mira al sol y oh, qué bueno es la luz, bendito el Señor. Pero cuando usted está en tinieblas, usted anda a tientas. Todo en su vida es desasertivo. Que la luz bendita del Evangelio entre en su interior, que lo ilumine esos cuartos que no tienen luz. Amén. A su nombre sea la gloria. Hay gente que ya está joven y ya tiene unos cuartos sin luz. Bendito el Señor. Aquí está la luz del Evangelio. Aquí está el aceite. Aquí está la llama. Aquí está el candelabro de oro. Bendito el Señor, que se mete por dentro y te da luz. Ilumina tu interior. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Qué hermoso es el Señor. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y dice entonces que la tierra al principio de todo, en Génesis 1:2, la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y había tinieblas, no había un futuro. Bendito el Señor. Génesis capítulo 1, versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas. Es que donde hay desocupación, hay desorden, y donde hay vacío, hay tinieblas. O sea, el ser humano es un recipiente que necesita estar lleno de algo. ¿Usted está lleno de qué? Bendito el Señor. Usted tiene dentro de usted ¿qué información mental tiene usted? Su mente se inclina hacia qué. Bendito el nombre del Señor. Hay gente que necesita estar llena de información porque quisiera ver lo que hay en el futuro, pero el futuro es escurridizo. Usted no puede saber lo que pasará con usted 10 años más adelante, a no ser, diga conmigo, a no ser que usted sea un siervo de Dios, un hombre de Dios, una mujer de Dios, un hombre que haya pactado con Dios. ¿Alguien ha pactado con Dios? Levante la mano el que haya pactado con Dios referente a su futuro. Referente a su futuro, que le diga: Señor, si me otorgas unos años, esto va a pasar entre tú y yo. Pero hay gente que pacta o con los hijos, bendito el Señor, o con el marido actual, el de la temporada de la juventud, porque saben que no va a ser un marido estable, porque tendrán otro en la temporada adulta, bendito el Señor. Pero gloria a Dios por las mujeres, y gloria a Dios por los hombres, y gloria a Dios por los niños, porque siendo un niño yo pacté con Dios, tenía como 13 años y pacté con el Señor, y a partir de obvio, se han cometido errores, pero el Señor no nos ha dejado avergonzados. Bendita la gloria del Señor. Si 7 veces cae el justo, el Señor lo levanta 7 veces. Y entonces yo me voy emocionando con eso. Siempre ha sido así. Empiezo así todo tranquilo y termino, bendito el Señor. Y entonces la tierra estaba desordenada y la tierra estaba vacía. Hay personas que tienen por dentro desorden y está vacío. Amén. Está desordenado y está vacío. Y si usted está desordenada y está vacía, las tinieblas van a estar sobre la superficie suya. Como al principio, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 2. La tierra estaba desordenada y estaba vacía, y las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo. Pero la contraparte de ese versículo me llena de gozo y de inspiración cuando dice: el Espíritu de Dios, el precioso y glorioso Espíritu de Dios, se movía sobre la superficie de algo que se llama aguas. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor esta mañana, por favor. Bendita la gloria del Señor. Bendita la presencia del Señor esta mañana. Dios creó al mundo, dicen los tecnócratas, en ese principio, con 3 libros. Podríamos decirlo así. Quiero que esté atento. Un autor, un libro y una historia. Punto. Dicen los que saben del tema, los que no se han
transmitido estas verdades de generación en generación. Dios creó el mundo con 3 libros: un autor, un libro y una historia. El pueblo judío en su original, que es de donde sale nuestro amado Señor Jesucristo, el Mesías, es llamado generalmente el pueblo del libro. Aleluya. Y la iglesia, bendito el Señor, empezó en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra estaba con Dios. Se abría también una generación que debería de ser llamada la iglesia del libro, porque nos regimos de acuerdo a la palabra del Señor. A su nombre sea la gloria. El pueblo eterno en la tierra, podríamos decir eterno por el hecho y el mérito de creer en ese libro. A su nombre sea la gloria. En un estado mental dicen que es contar algo. A su nombre la gloria. Y que cuando se cuenta algo le da un valor. Nosotros contamos la historia de la salvación, bendito el Señor. Y entonces cuando contamos la historia de la salvación se vuelve valiosa en nuestro interior. Recuerde que estamos hablando acerca de la mente y de la información que entra en nuestra mente. Y cuando contamos algo en nuestra mente le damos valor y nos hace responsables de eso que estamos contando, de eso que estamos aprendiendo. Por eso la responsabilidad de los pastores asalariados cuando hablan del nombre del libro poderoso, porque están contando una verdad y nos hacemos responsables por la historia del libro que estamos contando. A su nombre sea la gloria. Un aplauso al Señor esta mañana. Siempre necesitamos, en el aspecto de la numerología, ser contados y tomar esas cosas en cuenta. Un judío, un hebreo, se siente contado por el Todopoderoso. ¿Recuerdan los 144,000? ¿Recuerdan la multitud? ¿Recuerda que el Señor escogió a cuántos? A 12. Obvio, uno era el diablo. Y dicen los que tienen experiencia en esto, si en 12 había uno y era el diablo, bendito el Señor, imagínate en 24 cuántos diablos hay. Y en 36 cuántos diablos hay. Y en 48 cuántos diablos hay. Por eso es normal que de cuando en cuando se revele uno de esos diablos en la congregación. Pero gloria a Dios, porque esos diablos son fácilmente detectados. Y los 11 discípulos que están listos para apaciguar las sordas del maligno con una aleluya, con un gloria a Dios, con la alabanza, con la adoración, apagan la boca del adversario y podemos seguir de poder en poder y de victoria en victoria, aunque el diablo esté por ahí entre la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Sigamos. Un judío siempre se siente contado por el Todopoderoso. Por eso hay un registro que cuando usted viene al frente de una congregación y públicamente habla el nombre del Señor, dice que su nombre es escrito en la contabilidad celestial. Amén. Su nombre es escrito en el libro de la vida. Y el primer lugar, y más que nada, en cuanto dicen los demócratas, a los días y a las horas de vida, el pueblo de Israel es contado. A ver si lo entendiste. En primer lugar, y más que nada, en cuanto a los días y horas de vida, un judío común y corriente quiere asegurarse que usa al máximo su tiempo. Y él empieza a contar los días, bendito el Señor. ¿Cuántos están contando los días y los meses? Y la gente que no tiene idea, ni siquiera cuántos años tienes. ¿Hello? ¿What? ¿Es conmigo? Porque estás en un estado mental donde se te está yendo la vida y crees que por eso, discúlpenme la terminología, las barbicuchis o las 115. Amén. ¿Las conocen? ¿No? ¿Es un término solo colombiano? Ok, en otras regiones, la costa, o sabrán interpretarlo, o en otros países. Personas o hombres que se envejecen y se revelan a la vejez. Y se hacen cirugías, y se hacen cosas, y ademanes, porque tienen una titánica pérdida en la carrera contra el tiempo. Bendito al Señor. Pero un judío
o un cristiano redime bien el tiempo porque sabe que los días son malos. A su nombre, o sea, no anda simplemente cumpliendo años por cumplir, no anda por la vida desprevenido, derramando lágrimas solo por derramarlas, sino que sabe que tiene un compromiso con Dios porque fue contado, y como está en esa lista, tiene un tiempo determinado para hacer algo productivo. Hay gente que se le está yendo la vida y no está haciendo nada ni por él, ni por la familia, ni por Dios, ni por la obra, ni por la iglesia, ni por nadie. Pero hay otros que saben que el tiempo se está cortando, que puede venir el Señor o que te puede sorprender la muerte en cualquier momento de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? No, y sobre todo las mamás crían muchachas ya con 2 años más grandes que ella, y ellas creen que tienen la edad de la niña. Por eso no las ve compitiendo con las hijas. Amén. No, hermana, a usted se le está yendo la vida. No, hermano, a usted se le está yendo la vida. Ya hombres con garra así, le sale garra, bigote, hasta con caras, todavía creen que son adolescentes. No, ya es un anciano, ya es un viejo, que tiene que coger criterio, madurez en el Señor, que tiene que decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí están mis años, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tú quieres para mí? ¿Cómo puedo yo ser un reproductor en tu santa y bendita obra? No perder más el tiempo, amén. Hay gente especialista en perder el tiempo, amén. Sigamos. Proverbios capítulo 8. Lo leímos, creo, al inicio del culto. Proverbios. ¿Cuántos dicen amén? Una mañana preciosa esta mañana. Bendito el Señor. Dice la Biblia al 10 y el 11, lo leímos al principio: reciba mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que oro escogido. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Cuántos dicen amén? Como pueblo de Dios poseemos un tesoro que es infinitamente más valioso que cualquier tesoro material. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro tesoro como iglesia, nuestro tesoro como congregación y nuestro tesoro como conversos a Dios, como convertidos a Dios, es la palabra del Señor. Se acabaron los amenes. ¿Cuál es el tesoro más grande que tiene un cristiano? El libro. Somos el pueblo del libro. Somos contados como el pueblo del libro. Acabo de leer que la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con el libro. Bendito el Señor. ¿Cómo hacemos para que el pueblo entienda esta palabra? Que la importancia de cada persona, de cada creyente, en leer la palabra santa del Señor, en leer el libro, este libro precioso que nos da parámetros y conductos que nos llevan a la vida eterna. ¿Cómo hacemos para que el pueblo del Señor pueda valorar la presencia poderosa o la fuerza titánica que tiene este libro en el entorno del cristiano? A su nombre sea toda la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y dice que nuestro tesoro es la palabra, y el cumplir sus preceptos nos da el mismo placer interior y deleite que puede haber en la vida. Bueno, hello, denme un segundo por favor de su atención, gracias. El leer la palabra nos proporciona un máximo placer interior. Levanten la mano los que leen la Biblia y se quedan extasiados leyéndola. Cuidado, aquí está el Señor. Que es de que pasé un día sin leer la Biblia. ¡Ah! ¡Qué traumático no haber leído el libro esta mañana! Empecé con el pie izquierdo porque no leí el libro. Y dice la Biblia que a los verdaderos convertidos leer el libro le produce delicia, le produce placer. Por eso, hermano, hay tanto loco en la iglesia, porque no leen la Biblia. Se rebelan contra el pastor, se rebelan contra los líderes, se rebelan en la iglesia, no les sirve nada, hermano, porque no estás leyendo el libro. Y la información que tienes es una información carnal, es una información atrofiada, es una información abstracta que está cimentada en tus propios caprichos de mediocridad intelectual. Pero gloria a Dios para aquellos que leen la palabra del Señor, que dicen: lámpara es a mis pies tu palabra. A su nombre sea la gloria.
yo puedo hablar con autoridad acerca de la palabra porque le dijeron a Timoteo y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales te pueden llevar a la vida eterna. Por eso que esta iglesia a veces la gente no le gusta mucho venir a la congregación, porque se habla solo de la palabra y la gente no entiende y la gente no comprende que la palabra del Señor es la única que nos lleva a la vida eterna. Denle un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Génesis capítulo 5, vamos a darle fuerza a esta tesis. Bendito el nombre del Señor. Se ha ido el tiempo como siempre. Y para darle fuerza al tema del conteo, para darle fuerza al tema de la palabra, la importancia de la palabra en la vida del cristiano, dicen los demócratas que se darán a la tarea concienzudamente y en la interpretación de este magno camino. En el libro de Génesis, el capítulo 5 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre a semejanza a Dios lo hizo. Y estábamos diciendo que el hombre fue creado, bendito el nombre del Señor, con un libro, bendita la gloria del Señor, y que somos hombres del libro. A su nombre sea la gloria. Y el libro de Génesis, el capítulo 6, el versículo 9 dice: estas son las generaciones de Noé, y empieza un discurso perfecto. Y en el libro de Génesis, el capítulo 10, el versículo 30, dice la palabra santa de nuestro amado Señor: y la tierra en que habitaron fue desde Mesá en dirección de Sefar. Y dice una versión, una traducción un poco más profunda: habitaron desde Mesá o Meisa todo el camino hasta el borde de las montañas del este. Y la palabra borde, Sefará, proviene de la raíz libro. Bendito el nombre del Señor. El contar. Y es la tercera vez que aparece esta raíz en uno de los eventos más importantes en la vida, bendito el nombre del Señor, de los patriarcas. Espero que me esté comprendiendo el contexto de lo que estoy diciendo. Y en esta instancia la raíz también aparece en el sentido de contar. Bendito el Señor. Espero que los hermanos que están distraídos puedan ver esta predicación en YouTube y la puedan entender. Dice en el sentido de contar. Amén. Diga conmigo: contar. Hágalo un poco más fuerte: contar. Hágalo mejor: contar. Ok, vaya conmigo ahora al libro de Génesis, capítulo 15, versículo 5, y a usted va a entender toda la palabrería que he estado diciendo esta mañana. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Cuéntalas. Aleluya. Y cuenta las estrellas. Y si las puedes contar, así será tu descendencia. Estos versos revelan algo muy profundo acerca del acto de contar. Es la primera vez que aparece la palabra fe. Hello. A ver, los buenos oyentes. En este capítulo 15, versículo 5, es la primera vez que aparece, después de la palabra contar, la palabra fe. Dice: y le dijo: así será tu descendencia. Y le fue contado por justicia. Vuelvo a repetir: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos, cuenta las estrellas, las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, si tú crees, si tú tienes fe, la primera vez que al contar se produce el efecto de la fe. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. La primera vez que aparece la palabra fe en la palabra, entonces nos está diciendo que hay algo en encontrar, hay algo en contar que nos mueve hacia la fe. ¿Alguien me está entendiendo? A su nombre sea la gloria. Cuando contamos, cuando hablamos, cuando nos atrevemos a contar una buena historia de nuestra vida y de nuestro futuro en fe, aprendemos a creer. Aleluya. Si usted se atreve a creer que Dios puede hacer algo interesante con usted en una historia preciosa, o sea, corre el velo y cuenta una historia, cuenta los años de tu vida. O sea, dicen los psicólogos,
el mapa mental o el mapa de tu vida. Me dicen a mí que soy muy gráfico, pero las mujeres son más gráficas. Ellas tienen un mapa, un mapita. Generalmente tienen en ese mapa el auto que me sueño, un Volkswagen color rosado. El hombre que me sueño, un Ken. Colocan un Ken ahí, colocan azul, mono, esbelto, impecable. El país donde quiero vivir, París. Oh, París, quiero ir a París. La edad en que voy a conocer el mar. ¿Cuántos hijos voy a tener? La parejita, niño y niña. Pero si así mismo fuéramos en la obra del Señor, si así mismo nos proyectáramos en la obra santa del Señor, ¿qué voy a hacer en esta temporada? ¿Qué voy a hacer en esta década? Voy a contar y lo voy a hacer en fe. A su nombre sea toda la gloria. Den un aplauso al Señor esta mañana. Y entonces, cuando hablamos acerca de ese libro en el que se cuenta, corresponde a que se cuenta la sabiduría. Leímos en el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 24, el Señor me poseyó al principio. Y hablamos del libro, de esa sabiduría. En ese contar, bendito el Señor. En ese escribir, bendito el Señor. En ese escuchar la historia, nos habla acerca de la sabiduría de la palabra del Señor. Vaya conmigo, corrobore el versículo que acabo de decir. Juan capítulo 1, bendito el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Dice que en el principio era la sabiduría. Y la sabiduría era con Dios. Y la sabiduría era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no pudieron ganar contra la luz. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que el libro nos da el entendimiento, que la historia nos da el conocimiento. Jeremías capítulo 51 versículo 15 y Génesis capítulo 1 del versículo 1 al 6. Y dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos da una narrativa gloriosa y preciosa acerca de la creación misma, del libro mismo, de la confesión misma, y también nos lleva, creo que voy muy rápido, aleluya, pero queda en YouTube, lo pueden, hay hermanas que no han podido, llevan como 3 domingos que no vienen a culto. Colosenses capítulo 1 versículo 16. Disculpen mi emoción al predicar la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, porque de Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Así, para los más lentitos, así está bien, en esta velocidad. Aleluya. Disculpen, estos 50 años me están dando por correr. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Vaya también rápidamente, Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3. Dice la palabra del Señor, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Recuerden que estamos hablando del libro, de contar, de la fe, de la historia, de un contador, un libro, una historia, un contador. Bendito el Señor, es la palabra del Señor. Y dice que nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén, aleluya. Y dice la Biblia, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y ese contador, ese escribiente, ese autor nos recomienda a nosotros que nos apeguemos a la historia para que podamos redimir nuestros tiempos. El libro de Salmos, el capítulo 19, voy a finalizar pronto, así que aguanta este tsunami de palabras. Dice la palabra del Señor, gloria a Dios para siempre.
Libro de los Salmos 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Libro de los Salmos, capítulo 8, versículo 3. Dice la palabra del Señor: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Romanos capítulo 1, versículo 20. Ayúdeme, vaya conmigo a esa palabra, Romanos. Bendito el Señor. Gracias al Señor por esta iglesia. Romanos capítulo 1, versículo 20. Dice: las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Recuerde que estamos hablando de un autor, bendito el Señor, el autor y el consumador de la fe, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y en el Salmo 90, ahí ya, con eso le doy un marco final a este discurso, a esta prédica. En el Salmo 90, estamos hablando del Hijo, bendito el nombre del Señor. El versículo 10 dice: los días. Diga conmigo, los días. No, mejor, los días. Mejor, los días. Gracias. Los días de nuestra edad son 70 años, amigo mío. Punto. Ahora sí tengo su atención. Ahora sí tengo su atención. Díganle que tiene al lado, son 70. Y dice que aún en los más robustos son 80. De 70 a 80 es el límite. Y estoy diciendo en todo lo que estoy tratando de decir que el pueblo del Señor es altamente delicado en contar los días. ¿Cuántos tiene usted? ¿Está contando sus días? Ya casi están en el ocaso. Los otros son horas extras. Por eso, si unen las ideas que he disparado en ráfaga, porque aquí disparamos en ráfaga, esto no es tiro a tiro, ni tote, ni chorrillos, es en ráfaga, vas a ver que hay un conteo que no se detiene, referente al creer y al ¿qué estás contando en tu historia? ¿Estás apegado al libro para que tu historia se asemeje? ¿Recuerdan esos cubos de colores, los que tuvieron infancia? ¿Perdón? Cubo rubí. Así. Nunca lo pude entender. Me quedaban azules, blancos, rojos, negros. Pero había personas que en 30 segundos, es más, con 2 manos, vi en video en YouTube, sin ver. Y encajaban los colores perfectamente: blanco, amarillo, verde, rojo. Cuando una persona se convierte en lector o lectora de la palabra, sus días, que son 70 o 80 años, no más, se va engranando. Hello. Se va engranando. Algunos quedaron aterrorizados con la... Me gustan estos mensajes porque la gente se dispersa y cuando digo una verdad de esas, la gente como que caga ahí, ¿no? 70, amigo mío, 70. En el conteo de los días dice la palabra del Señor que los días de nuestra edad son 70 años, punto. Y en los más robustos son 80 años. En los de más vigor llegan a los 80 años. Tengo unos registros bíblicos en Génesis 47:9, 130 años vivió Jacob. Estras, y en Deuteronomio capítulo 34 versículo 7, creo que Moisés vive 120 años, punto. Pero estaban haciendo la obra del Señor. Y en este mismo libro de Salmos, el Salmo 90, el versículo 12 dice: enséñanos de tal modo a qué, a contar. ¿Recuerdan la primera vez que apareció la palabra fe en la Biblia? Cuando Dios le dijo: Abraham, sal afuera y cuenta. Creo que es un tema de fe contado. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Contar nuestros días con fe en este bendito y glorioso camino. A su nombre sea la gloria. Si no tienes la información correcta del libro, del autor y de la historia, no podrás contar tus días con sabiduría. Dice que pronto pasan y volamos. Dice en el contexto, con todo su fortaleza, en molestia y trabajo. Y dice, porque pronto pasan.
No voy a preguntarle a nadie o a alguien si tiene 70 años. Y le voy a decir, ¿recuerda cuando era una niña? ¿Cuánto pensó que iba a tener usted 70 años? Pasaron pronto, llenos de trabajo y de cansancio. Pero cuando alguien cuenta los días y empieza en ese conteo en fe, es el engranaje, esa persona se vuelve productiva en el nombre poderoso y vigoroso de Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. Y esa persona va a comprender su futuro. ¿Recuerdan el título del mensaje? Cuando se cuentan los días a través del libro, de este maravilloso libro, entonces comprenderemos nuestro vivir es Cristo y el morir es ganancia. A su nombre sea toda la gloria. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Poderoso el Señor. La palabra no nos deja en un abismo, nos centra, nos centraliza, nos ubica. En tu casa lee el libro de Lucas, el capítulo 12 completo. Hay un par de versículos, aunque tendríamos que leer todo el contexto. Pero el versículo 35 del capítulo 12 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Hello. A mí me gustaría ver si alguien tiene la... ¿Recuerdan que hablé de la luz en el mensaje, en este? ¿Recuerdas que hablé de la luz? Aleluya. ¿Recuerdas que hablé de luz? Sí, el ejemplo que es del baño sin luz, la sala sin foco, entras a la casa, prendes, no hay luz, dice que es ese. Dice la Biblia, bendito el Señor, estén encendidas vuestras lámparas. Estén alerta. O sea, cuando tenga 70, ahora se está entendiendo, cuando tenga 70, cuando tenga 80, encienda la lámpara. Aleluya. Para que no te sorprenda en la oscuridad. Porque cuando vamos envejeciendo, vamos perdiendo la habilidad, la destreza, la luz. Ya es un lío todo, ya es un complique todo. Ya nos cuesta dar los pasos. Esa muchacha erguida que andaba así con su cabello empieza a encorvarse, se le pierde todo. Aleluya. Ya las escaleras, como que alguien incrementó estas escaleras, pusieron más. Esos, dicen en Colombia, los que nos están viendo, esos piques. Porque se te está yendo la vida, se te está apagando la lámpara. Aleluya. Mantén la lámpara encendida de la palabra eterna, del libro de los siglos. Dice la Biblia: lámpara, lámpara, lámpara es a mis pies, a mi camino, tu palabra, lumbrera en mi camino. Y dice la palabra: joven fui y envejecido, y no he visto uno dotado de fe que haya contado los días y haya sido avergonzado. Y dice la palabra: aún con 70 o aún con 80 estarán vigorosos y verdes, estarán como la palmera en la casa de Jehová, reverdeciendo hasta que Él venga por su iglesia. ¡A su nombre! Gracias, Señor, por esta palabra. Eres excelso y eterno. Poderoso es tu nombre, amado. Cierre sus ojos, iglesia, cierre sus ojos. Señor, cuando tenía 13 años pacté contigo un pacto de amor. Y han pasado los años. Cierre sus ojos. Han pasado muchos veranos, muchos inviernos, otoños y primaveras. Pero todavía dependo de tu misericordia y de tu fidelidad. He amado tu palabra más que las riquezas, más que el oro, que la plata y que las piedras preciosas. Y he contado mis días. Esta mañana, Señor, que esta iglesia amada y preciosa cuente sus días en fe, esperando el fruto de un trabajo asertivo, una expectativa de gloria. Aleluya, aleluya.
aquellos que estás preparando para engrosar las filas de este ministerio, aquellos que vas a traer de otros lugares a engrosar las filas de esta proclamación del libro. Prepara, Señor, sus corazones. Oro por esa iglesia que va a llegar arrolladora, esa iglesia titánica. Oro por los adoradores que vas a traer, que te adorarán en espíritu y en verdad. Oro por las columnas que vas a traer. Oro por aquellos que vas a traer, que levanten mis manos cuando se cansen. Oro por aquellos que vas a traer para apoyar financieramente este proyecto. Y como siempre he contado, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Y como siempre he contado, nuestro sanador, nuestro protector, nuestro pastor, el pastor de los pastores. Hoy cuento tu gloria en medio de esta asamblea y proclamo con mi voz que Jesús es el Mesías. En el